con él para que haga la Profe, parte. Sí, tomo lista, sí. ¿no? ¿Cómo? Tomo lista, digo. Sí, claro, tomé listo. Ya. Buenos días, profe, buenos días, muchachos. Denme un momentito, chicos, porfa. Estoy buscando. Ya, profe. ¿Dónde guardé? Ay, ¿dónde puse esto? Este. No. No, tengo el coso. Ya, entonces, ¿qué cosa? No, ¿dónde tengo? ¿Dónde está esto? No, espera. No. ¿Dónde fue? Material de clase, los de notas, no. Ejercicios. Note. Crítica, cursos. César. Ya, ese es de acá. Mira. Ya, por fin. Material de clase, listo. Ya. Listo. Así. Ya, muchachos. Ahora sí, disculpen la demora. Me encontraba en la carpeta donde estaba guardadas las cosas. A ver. Escuchar, ¿verdad? Entonces. Ya. A ver, le voy a pasar al profe para que les mande la práctica de energía de hoy. Y habría preparado un código, pero no sé si lo llegamos a ver. Igual creo que se los dejo. Un momento. Sí, vamos a ver si lo vemos. Ya, voy a pasar al profe la práctica dirigida de hoy. Entonces, ya. Y en todo caso, creo que le vamos a dar los últimos 30 minutos al código. Mejor. Para, para completar esa parte. Ya, entonces ahí, profe, le he compartido los archivos. Se los pasa, por favor.
Sí, ya les pasé. Ya, listo. Gracias, Doc. Chévere. Chévere, chévere. Ya, entonces voy a compartir mi pantalla. Ya, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal es la... ¿Qué tal la clase pasada? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna queja, reclamo, pena que quieran hacer acerca de la clase pasada? Si tienen, me van avisando y lo vemos antes de empezar. Ninguna entonces, ¿no? Ya. A ver. Siguiendo lo que me imagino habrán estado viendo con el profesor y deben estar acá en la parte de portafolio. Repaso, en realidad repaso, para introducir lo que son riesgos de mercado y esto. Pero vamos a recorrer un poquito nuestro Markowitz. Un poco de CAPM también vamos a ver. Ya. Y ya para recordar nada más. Eso igual lo vamos a ver con datos, que es lo que nos importa también más. Pero recordar los fundamentos también está chévere. A ver. Vamos a ver. La primera pregunta. Todos tienen la práctica, ¿verdad? Igual acá estoy poniendo... Sí, yo les pasé. Ya, chévere, chévere. Ya, a ver. La semana pasada vimos un poco de modelo media varianza. Ya. Ese es un pequeño ejercicio que no recuerdo tal cual, pero lo tomaron parecido. Creo que habían algunas cosas más, pero lo tomaron parecido recuerdo en el PU. Era otro tipo de ejercicio, no era tal cual pero empezaba con esto, ¿no? Pero me pareció interesante porque nos ayuda a reforzar un poco lo que vimos la clase pasada, ¿no? Ya, a ver, nos dice, considera un portafolio compuesto por N activos financieros, donde cada activo tiene la misma varianza y misma correlación con cualquier otro activo. Además, supongo que todos los activos tienen un peso entre portafolio. Ya. Entonces, tenemos, lo que nos dice básicamente es que tenemos un portafolio con N activos y todos con la misma varianza. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que, por ejemplo, la varianza del riesgo, perdón, del activo riesgoso número 1 va a ser igual a una constante, ¿no? Y la varianza del activo riesgoso número 2 también va a ser igual a una constante, y así hasta que llegue a la varianza de ¿quién? De n. Va a ser una constante. Ya, genial. Ahora, ¿qué nos dicen? Hallar una expresión analítica de la varianza de este portafolio. Ok, la varianza de este portafolio. ¿Cuál es la varianza de este portafolio? Si tenemos, a ver, si tenemos n activos, el rendimiento de portafolio tiene sentido que sea el peso 1 para el activo 1 multiplicado por su rendimiento, ¿no? Y así con todos. ¿Hasta qué? Hasta que llega al activo riesgoso n. Ya, perfecto. Claro que le podemos sacar esperanza y toda la vaina, ¿no? Ya, entonces por consiguiente la varianza en este caso de portafolio, ¿cuál va a ser? Va a ser varianza de, ¿no? De rendimiento en este caso, y va a ser varianza de cada uno, ¿no? Más varianza de... y así. Así todo ok, todo claro, no estamos haciendo nada extraño. Ya. Pero lo que es importante acá es que... ¿se acuerdan que para nosotros
para hallar la varianza o la fórmula general de la varianza de un portafolio. Claro, por ejemplo, si teníamos, no sé, varianza de dos activos, ¿no? De RP, que depende de quién. Depende de dos activos. R1 y R2, ¿no? Supongamos. ¿Cómo era esa varianza? Básicamente era el peso del 1 cuadrado por la varianza de... ¿no? Incluso esto lo demostramos. Entonces, ¿no? Por la covarianza de quién? De R1 con R2. A ver si vamos acá. Sería 2 veces, ¿no? Por la covarianza de ambos. Ya, genial, chévere. Pero eso es cuando tenemos dos, o sea, dos activos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos, qué pasa cuando tenemos tres activos? Si tenemos tres activos, en este caso, lo que va a hacer esa parte de acá, por así decirlo, lineal, es como que la parte lineal, por así decirlo, de la varianza, en este caso varianza compuesta, va a seguir siendo igual, o sea, se va a extender nada más a tres activos, ¿no? Ya, ok, lo sabemos. Ya, vamos a decir que es igual a cuadradito, ¿ya? Ok. Pero claro, acá tendríamos que hacer la combinación de cada uno, ¿no? O sea, tendríamos que combinar R1 con R2, R1 con R3 y luego R2 con R3, ¿no? Entonces, cada covarianza tendríamos que ponerla acá, ¿no? ¿Y cómo nos queda? Nos queda igual esto. Los pesos, ¿no? Por la covarianza 1, 2. Más, igual, los demás pesos, pues, ¿no? 1, 3. Por la covarianza 1, 3. Más 2 veces. Y así. Ya, pero ese es en el supuesto, o sea, acá no estamos contemplando, ¿qué cosa? No estamos contemplando dos cosas que nos dice, bueno, tres que nos dice el ejercicio, ¿no? La primera es que cada activo en este caso va a pasar a tener una varianza constante. La segunda es que también la correlación que hay entre todos los activos, por ejemplo, la correlación que hay entre el activo I y el activo J va a ser la misma, ¿no? Ahí. Y tres, en ese caso, que los pesos también van a ser los mismos. O sea, W sub I es igual a 1 sobre N. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué sucede cuando esto de acá, la varianza de un portafolio que se extiende a varios activos, ¿cómo se generaliza? Fácil. Sería la combinación lineal que habíamos dicho que era igual a cuadradito, más la combinación, en ese caso, entre todos los activos que tengamos. ¿Ok? Incluso podemos hacer un ejercicio de inducción acá, ya, pero la idea es que entendamos también de dónde nace. A ver, veamos. Entonces, en sí, ¿cuál sería acá? ¿Cuál sería una expresión válida, no? Entonces tenemos la parte lineal sería, ¿no? Multiplicado por qué? Por su varianza, ¿no? De cada uno. De aquí, ¿de dónde? De I igual a 1 hasta N. Más, en este caso, igual, la sumatoria de I igual a 1 hasta N, de dos veces. En este caso, claro, tendría que ser I igual a 1, J igual a 1.
J diferente de I. Ya, entonces sería así, ¿no? Sería la sumatoria 2 por los pesos multiplicado por quién, por la covarianza. Perfecto. Entonces, I RJ. Ya. Claro, eso va a hacer que se combine cada uno. Pero, o sea, sabemos eso, ¿no? Lo siguiente. Reemplazamos nada más. El peso para cada activo va a ser 1 sobre n al cuadrado. Y la varianza va a ser constante para cada uno. Ok. Entonces acá, varianza de portafolio. Ya. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos una constante y dos acá también son constantes, ¿no? Entonces simplemente lo podemos sacar. 1 sobre n al cuadrado. Ya. Genial. 2, 1 medio. Creo que acá ya no iría. El punto de esto es que sería 2, 2, 2. Sí. Acá ya no va. Me confundí. Sería esto. Pero habíamos dicho que la covarianza, en ese caso de ambos activos, ¿cómo podía ser expresada? Lo sabemos. Por ejemplo, de 1 y 2. Puede ser acá. Por ejemplo, la covarianza de R1 y R2 es igual a qué cosa. Aquí era igual la covarianza. ¿Alguien se acuerda? Era, en este caso, ya me olvidé. ¿Cómo era la covarianza? Habíamos visto la... Acá está. Claro. Era el término de... o el coeficiente de correlación de 1 y 2 multiplicado por las desviaciones estándares. Ya. Claro, al final el coeficiente de correlación era igual a la covarianza de ambos, ¿no? Sobre sus desviaciones estándar. Ya, básicamente es eso. Entonces simplemente reemplazamos acá. Pero cada uno tiene la misma correlación. Entonces simplemente reemplazamos. Y como cada uno tiene la misma varianza, claro, la multiplicación de sus desviaciones estándares va a ser igual a qué cosa. Va a ser igual a una constante. Ya, entonces tenemos esto. Tenemos lo siguiente. Tenemos sumatoria de qué cosa. Sumatoria de los pesos, de diferentes pesos, multiplicados por la covarianza. En ese caso, sabemos que la covarianza es, en ese caso, ¿no? ¿Por qué? Porque nace de qué cosa. Nace de el coeficiente de correlación multiplicado por las diferentes desviaciones estándares. Ya. Ahora, eso lo trasladamos acá y nos queda así. Como eso es una constante, simplemente lo sacamos afuera. Y ya está. ¿Ya? Entonces tenemos varianza de RP es igual a qué cosa. Ahora, aquí, igual, el peso sigue siendo una constante, entonces se va afuera, lo sacamos de la sumatoria y simplemente nos queda la sumatoria de sigma cuadrado, pero sigma cuadrado es una constante. Entonces, toda sumatoria de una constante va a ser igual a y que empiece desde 1 va a ser igual al límite superior. O sea, va a ser igual, el límite superior multiplicado por esa constante. Entonces nos queda 1 sobre n al cuadrado multiplicado por n por sigma cuadrado. Más, en este caso queda así, ¿no? Donde i y j son diferentes. Ya. Y acá tenemos acá tenemos que ser bien observadores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo que estamos tomando acá en cuenta son a ambos pesos, ¿ya?
ambos pesos. Pero fíjense que como empieza, o sea, como hacemos una combinación de cada uno, ¿ya? Como estamos combinando uno con uno, lo lógico es que tendríamos, o sea, lo lógico sería combinar R1 con R2, R2 con R3, y luego combinar R2 con R1, ¿no? O sea, en viceversa. Claro, pero la covarianza de R1 con R2 va a seguir siendo lo mismo. O de R2 con R1 va a seguir siendo lo mismo. Entonces, lo que acá estamos perdiendo, básicamente, se podría decir que tenemos N, o sea, para que lo hagamos de esa forma, ¿no? Si tenemos una combinación de tres activos, en este caso, ejemplo más simple, sería esa combinación con eso. Sería como que 1 multiplicado por ¿qué? Tendríamos ese tipo de términos. Y luego tendríamos 1 por 1. Entonces fíjense que acá nos está resultando como que 3 resultados, por decir. O sea, lo que quiero es que se den cuenta que cuando nosotros combinemos cada activo, es como si nosotros dijéramos que tenemos una combinatoria. O sea, combinatoria de repente, en este caso sería, si tenemos 3 términos, pero básicamente vendrían a ser combinatoria de 3 en 2. ¿Ya? Siempre va a ser un término menos. O sea, siempre vamos a tener un término menos de la cantidad de activos que tengamos. Eso lo podemos ver con inducción un ratito. O sea, pero en sí, en general, esto de acá, ¿ya? Esto de acá, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, como acá tomamos, al final eso van a ser constantes, ¿no? O sea, 1 sobre n y 1 sobre n. Ya, perfecto. Pero, o sea, al final va a contar la sumatoria, porque vamos a tener que hacer sumatoria de i y sumatoria de j. Pero cuando tenemos i, o sea, cuando tomamos la sumatoria de esta constante de acá de w sub i, vamos a tener n términos, pero como estamos combinando todos los activos, y al final combinar R2 con R1 va a ser lo mismo que combinar R1 con R2, para J vamos a tener un valor menos, o sea, vamos a tener n menos 1. ¿Ok? ¿Me estoy dejando entender hasta ahí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, muchachos? ¿Por qué ponías n menos 1? No había entendido bien eso. Ya. Es justamente por lo que les estoy diciendo. O sea, cuando vamos a contar estas multiplicaciones, ojo, cuando contamos estas multiplicaciones de acá, como ya estamos tomando todo, o sea, si tomamos i, w sub i, estamos tomando todos los activos que tengamos. ¿Y cuántos activos tenemos? N. Pero como vamos a combinarlo con los demás activos, o sea, con R sub 1 con R sub 2, y después con R sub 3, y después con R, hasta R sub n, ¿no? Combinar R sub 1 y R sub 2, por ejemplo, combinar R sub 2 con R sub 1, que sería lo que tendríamos que hacer, ¿no? Porque tendríamos que hacer covarianza de ¿quién? Tenemos que hacer covarianza, ¿covarianza de quién? Covarianza de R con 1 y R con 2 para poder encontrar la regla de una fórmula general de varianza. Ojo. Y luego, o sea, por lógica, vamos a tener que hacer covarianza de quién? De R con 2, perdón, de R2 con R1. Pero sabemos que las covarianzas son iguales, o sea, la covarianza de 1 y 2 va a ser igual a la covarianza de 2, 1. O sea, lo sabemos por estadística, porque son simétricas. ¿Ya? Acuérdense de su matriz de covarianzas, ¿no? Que teníamos sigma 1, sigma 2. Y acá tenemos sigma 1, 2. Y acá también teníamos sigma 1, 2. O sea, son simétricas. El punto es ese. Entonces, como acá vamos a tener que contar para el término i, sub i, o sea, al final el término sub i va a contener a todos los activos, y el término sub j, como ya estamos tomando i,
es como si a sub j le quitáramos el i y le estamos quitando 1. O sea, ya no vamos a tener, cuando contemos para sub j, ya no vamos a tener n activos, sino vamos a tener n-1 activos. Es como si dijéramos, ok, la multiplicación del peso sub i por la multiplicación del peso sub i menos 1. O sea, menos este activo, pues, ¿no? Claro, porque va a ser igual, o sea, va a ser lo mismo. Lo que trato de decir es que va a ser lo mismo la covarianza del activo 2 y el activo 1 que la covarianza del activo 1 y el activo 2. ¿Ok? Va a ser exactamente lo mismo. Entonces no lo contamos. O sea, ya no vamos a contar eso. Y es por eso que cuando nosotros hagamos esta suma de acá, esta multiplicación de acá, vamos a tener que contar, ok, para n activos y luego para n-1 activos. ¿Hasta ahí me estoy entendiendo? ¿No estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, cuando tengamos la varianza del portafolio, acá tenemos sigma cuadrado sobre n, ya, más el coeficiente de correlación multiplicado por el sigma cuadrado, y acá, ojo, que en este caso, como ambos tienen el mismo peso, ¿ok? O sea, como los dos tienen el mismo peso, y además hemos contado, vamos a tener n por n-1 multiplicado por ¿quién? Por 1 sobre n por 1 sobre n. Entonces, cuando hagamos esta operación, simplemente simplificamos, ¿no? ¿Y cómo nos queda la varianza de nuestro portafolio? En ese caso, nos queda sigma cuadrado sobre n más n-1 sobre n por rho por sigma cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta. José, una consulta. ¿Por qué multiplicas 1 entre n 2 veces? Ya. ¿Por qué? Porque acá la sumatoria es esta, pues, ¿no? Es como si tuviera el peso sub i multiplicado por el peso del otro activo, o sea, peso sub j. Pero hemos dicho que peso sub j es como si tuviéramos peso menos sub i, o menos 1, o peso sub i menos 1, pues, ¿no? Porque le estamos quitando, o sea, ya estamos tomando el peso sub i, el que decide sería, por así decirlo, i más 1, ¿no? Pero acá le estamos quitando, o sea, sería el peso del otro activo que no es i, básicamente, ¿ya? O sea, menos 1, pues, ¿no? Menos un dato. De los demás activos, ¿no? Ajá, los demás activos. Bien. Eso. Pero acuérdate que todos los activos tienen el mismo peso. O sea, el peso sub i va a ser 1 sobre n, pero el peso de los demás activos también va a ser 1 sobre n. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos sumatoria de ¿qué? De 1 sobre n multiplicado por 1 sobre n. Y habíamos dicho que como cada uno se cuenta por separado, y tenemos una sumatoria, entonces vamos a tener que multiplicar n por n-1, lo que habíamos puesto acá, multiplicado por ¿quién? Por 1 sobre n, multiplicado por 1 sobre n. Básicamente sería lo mismo que hemos hecho acá arribita, ¿no? Pero en ese caso, como tenemos la combinación de los demás activos, ya quedaría así. Igual, eso es una forma como que más formal de verlo, pero hay una forma intuitiva también, inductiva, por así decirlo, de verlo. ¿Ya? Dale. Ok. El apartado B nos dice, ok, tenemos esta expresión, ¿no? Para este caso, si tenemos n activos que tengan la misma varianza y tienen la misma coeficiente de correlación, nos dice qué sucede con la varianza de portafolio cuando el número de activos se hace muy grande. Para B, o sea, lo que nos está diciendo es qué pasa cuando n se hace muy grande, o sea, se hace infinito, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? O más infinito, ¿no? Entonces acá simplemente calcular un límite. Y sería el límite de n cuando tiende a infinito. Ya. Y claro, sacando el límite, cuando n tiende a infinito, ¿eso cómo se hace acá? Se hace cero, pues, ¿no? Ahí se va.
Entonces, como ese tiene infinito, n tiene infinito, ese primer término de acá se hace 0. Ahora, ese término de acá, ya, ese término de acá no se hace 0. Ojo. ¿Por qué? Porque tienes una indeterminación. O sea, arriba tienes infinito y abajo tienes infinito, ¿no? Ahora ya les digo que este límite de acá, límite de n cuando tiende a más infinito de n menos 1 sobre n es igual a 1, ¿ya? Entonces tenemos esto es igual a 1 y ¿qué nos queda? Nos queda ρ, nos queda el coeficiente de correlación multiplicado por la varianza. Entonces cuando tenemos infinitos activos, ya, cuando tenemos infinitos activos, la única forma de nosotros de minimizar la varianza, ¿cómo es? Y es la conclusión que habíamos llegado anteriormente, ¿no? La semana pasada, que es minimizar el coeficiente de correlación, o sea, disminuirlo, pues, ¿no? Básicamente. En ese caso, si hacemos 0, o sea, si el coeficiente de correlación se hace 0, lógicamente la varianza va a ser 0. Pero eso no es más que otro, o sea, el mismo resultado, la misma interpretación económica del modelo de media varianza, ya. Visto de otra forma, pues, ¿no? En ese caso con una cantidad finita en ese caso de activos. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Se puede hacer por inductivo también, ¿ya? Por ejemplo, podemos hacer el caso para dos activos. Inductivo. Una forma de verlo sería así, ¿no? Para dos activos, o sea, dos activos, saquen su varianza para dos activos, ¿no? Varianza RP 2. Entre paréntesis 2. ¿Cómo sería? Sería W1, el peso 1 al cuadrado multiplicado por ¿quién? Por la varianza 1. La varianza 2 al cuadrado. Más 2 veces los pesos por el coeficiente de correlación. No. Ya, quedaría así. Pero sabemos que tanto la desviación estándar como el coeficiente, como las varianzas, son iguales. Entonces, ¿cómo nos queda acá? Entonces, la varianza, en este caso, para un portafolio con dos activos, nos queda, acá es 1 entre n al cuadrado, no, bueno, sería 1 medio, ¿no? Al cuadrado, por sigma cuadrado, más 1 medio al cuadrado, por sigma cuadrado, más 2 veces 1 medio por 1 medio. El error sigue siendo el mismo, y como son las mismas desviaciones estándares, sale sigma cuadrado. Ya, ok. Entonces, ¿acá cómo nos queda? Acá nos queda 1/4 más 1/4. Bueno, sí, haciendo todo de frente, ¿cómo nos quedaría acá? Nos quedaría 2 por 1/4, 1 medio. O sea, 1 medio de ρ cuadrado. Acá igual, tenemos 1/4 por 2, 1 medio. 1 medio de esto. Esa es la varianza para un portafolio con dos activos. Ahora, con tres activos, ¿cómo nos queda la cosa? La varianza para un portafolio con tres activos nos quedaría igual, pues, ¿no? La parte lineal va a quedar siempre igual, fíjense. Va a quedar 1 entre 3 al cuadrado por ρ, más 1 entre 3 al cuadrado por ρ, más 1 entre 3, porque son tres activos. Entonces, cuando tú sumes esto, va a ser lo mismo que tú pongas 3 por 1/3 al cuadrado, multiplicado por ρ, ¿no? Simple. ¿Y eso cómo te queda? Te queda 1 sobre 3 ρ cuadrado. Fíjense que se repite el mismo comportamiento, o sea, se repite el patrón, ¿no? Si tenemos dos activos, el denominador va a ser 2. Si tenemos 3, va a ser 3. Entonces, cuando tengamos n, va a ser 1 sobre n. Ya, eso lo tenemos claro. Ahora, la parte de acá, la parte combinatoria. Como son tres activos, hemos dicho que tenemos que combinar cada uno. O sea, tenemos que combinar 2 por
Un tercio. No. ¿Para quién? Para 1,2, ¿no? 1, 2. Y luego tenemos que hacer lo mismo. Voy a poner de frente ese cálculo, ¿no? Sería 2 novenos. Tendremos que hacer 2 novenos. ¿Para quién? Para 1,2. Ya. Y luego tendría que hacer 2 novenos. ¿Para quién? Para 1,3. Y también tiene que ser 2 sobre 9. ¿Para quién? Para 2,3. Ya. Pero habíamos dicho que estos son iguales, pues, ¿no? Son exactamente iguales. Entonces, como son iguales, o sea, son básicamente ρ y sigma cuadrado, cada uno. ¿Cómo nos va a quedar esta parte de acá? Nos va a quedar esta parte 3 por 2 por esto, ¿no? Ya, simplificamos y ¿cómo nos queda? Nos queda 2 tercios. Entonces, acá te vas dando cuenta un patrón. O sea, si para 2 activos teníamos un medio, para 3 activos tenemos, ok, el denominador sigue siendo n, pero esta parte de acá siempre es 1 menos. O sea, es como si tuvieras 1 sobre n más n menos 1 sobre n sobre 2. ¿Pero de dónde viene eso? Viene de acá, pues, ¿no? De la fórmula general. Que sería la suma combinada, en este caso la suma ponderada combinada de cada activo. ¿Y dónde nace? ¿Por qué? Porque tienes que hacer una contabilidad, o sea, tienes que contar, ¿no? Como al final cada uno pesa lo mismo, ya, se va eliminando. Ok, ese es el primer ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, consulta, queja, reclamo, pena por contar? ¿Así todo bien, muchachos? ¿Me he dejado entender, claro? Sí, todo claro. Ya. Entonces con la pregunta 2. Y acá ya nos vamos un poquito más pesados. Ok. Listo. Ok, ¿qué nos dice? Nos dice, considera un universo de activos riesgosos, ya, de activos financieros riesgosos, convertir los rendimientos esperados. Sea un activo libre de riesgo y que permite vender en corto. El inversionista desea minimizar la varianza de portafolio, sujeto a un rendimiento esperado, objetivo y en la restricción presupuestaria. Ok. Ya. Ok. Ese es sigue siendo lo mismo, ¿no? Esto. Pero ya un enfoque más optimización. A ver. ¿Qué nos dice? Demuestre que la varianza mínima asociada a un rendimiento esperado objetivo viene dada por... ¿Dónde? Ya. ¿Y cómo hacemos la...? Si queremos hallar la varianza mínima, ya, y que esté asociada, o sea, que esté la varianza mínima, ¿no? Sería la varianza mínima de portafolio, asterisco. En sí es una función ¿de quién? De rendimiento esperado, pues, ¿no? El rendimiento esperado de portafolio es mu, vamos a decirlo como mu. Ok. Claro, y tenemos un vector, en este caso, de rendimientos. Rendimiento 2 y así. Hasta n. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar la varianza mínima?
Ah, ya, y ojo, ya nos dan el problema de minimización, ¿ah? O sea, nos dicen, lo que tienes que hacer es minimizar, ¿qué cosa? Minimizar la varianza, en este caso, la varianza de portafolio, pero la varianza de portafolio, ¿cuál es? Ya está. La varianza de portafolio, ¿cuál es? Es los pesos, ¿no? Multiplicado por la matriz de varianzas y covarianzas. Ojo que esa es la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Barkov. ¿Ya? Claro, como tenemos n activos, ahora nuestras varianzas y desviaciones van a tener esta forma, ¿no? Sería sigma 1 y así hasta sigma n. Ya que teníamos acá el cosito, o sea, como es una matriz simétrica que tenemos, las covarianzas. 1, 2, 1, 3. Y acá deberíamos tener 2, 1, pero como son iguales, entonces tenemos 1, 2, ¿no? Y se repite. 1, 3. Y así, ¿no? Listo. Ahora es para n. Ya, entonces nos piden calcular, bueno, perdón, minimizar la varianza en un portafolio sujeto a ¿qué cosa? Sujeto a dos restricciones, ¿no? En ese caso, lo que quiere el inversionista lograr es esta rentabilidad objetiva. O sea, el inversionista dice, no, yo quiero tener una rentabilidad de 10%. Gestióname el portafolio de modo que yo tenga 10% al final del periodo. Ya, ok. Entonces, tu primer restricción es esta, pues, ¿no? Los pesos, ya. Ojo que los pesos, lo voy a hacer bonito para no tener. Ojo que tenemos un vector de pesos que vendría a ser W1, W2 y así hasta WN. Ya, igual con el vector de rendimientos esperados. Ya, uno esperaría que de repente el activo 1 me dé tal rendimiento, ¿no? El activo 2 también me dé tal rendimiento. Esos son datos, son constantes al final, en este ejercicio. Y tenemos la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Que ya habíamos dicho cómo es. Y así, ¿no? Hasta 2n. Y es simétrica, ojo, es simétrica. Ya, entonces tenemos que minimizar esto. ¿Sujeto a qué cosa? Sujeto a esa restricción. Y es igual a, en este caso, lo que se quiere conseguir. Ya. Y también tenemos otra restricción. ¿Por qué se da esa restricción? A ver, ¿quién me dice qué significa esta restricción de acá? Ojo que en este caso, 1, ok, lo voy a poner así. Ya. 1 es un vector también, pero es un vector de unos. 1, 1. O sea, 1, 1, 1. Y así, 1. Un vector de unos, de que en este caso sería de n por 1. De esta dimensión. Ya, a ver, ¿qué significa? O sea, ¿por qué especificamos esa restricción de acá? ¿Quién me dice? La sumatoria de pesos tendría que ser igual a 1. Claro, la sumatoria de pesos tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque nosotros cuando especificamos nuestro modelito base de media varianza y eso, no solemos poner esa restricción. ¿Y qué nos puede salir? Nos puede salir que el peso del activo 1 te da 60%, el peso del activo 2 te da 80%, el peso del activo 3 te da negativo, incluso a veces son los pesos negativos, 30%, ¿no?
Claro, esto al final sí tiene una interpretación económica, ¿no? Esa puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Qué significa un peso negativo? Pero ya, sí tiene interpretación económica, ojo. Pero el punto es ese, ¿no? El punto es que los pesos tienen que ser positivos, o sea, tienen que ser la sumatoria, tienen que dar mayores a 1. Ojo que no estamos asumiendo, no estamos poniendo acá, de hecho lo estamos asumiendo, que cada peso tiene que ser mayor a 0. No hemos puesto eso. Eso solamente le añade otra restricción. Pero en este caso tenemos 2 restricciones nada más. Ahora, ¿por qué no ponemos que los pesos sean mayores a 0? Eso ya también puede ser otra pregunta de examen. Ya. Entonces, a ver, para ese modelito básico tenemos esto. ¿Qué nos pide? Demuestra que la varianza mínima asociada es tal cosa. Ya. ¿Cómo hacemos eso? Minimizando. ¿Pero cómo minimizamos? Con Lagrangiano. Hacemos un Lagrangiano. ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos minimizar? La varianza, ¿no? Entonces hacemos esto. Construimos nuestro Lagrangiano. Ya. Y luego tenemos restricciones, ¿no? Vamos a poner acá lambda 1. Lambda 1 es igual a qué cosa. ¿Mm? ¿Quién me dice que es lambda? Lambda 1 es la restricción, pues, ¿no? Es esto menos esto. Menos lambda 2, que es esto, menos esto. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Derivar respecto ¿de quién? ¿De sigma? ¿De los rendimientos? ¿Qué queremos encontrar acá? O sea, ¿de quién debemos despejar lambda? Perdón, derivar lambda. De los pesos, pues, ¿no? Lo que queremos encontrar acá son los pesos. Porque al fin y al cabo, la matriz de covarianzas y de varianzas y covarianzas, sí lo conocemos. O sea, se puede estimar. Se estima, de hecho. Pero lo que no sabemos es cómo es, o sea, cómo es, en este caso, lo que no sabemos es cómo es que tenemos que distribuir nuestro portafolio. ¿Ya? Entonces, acá simplemente derivamos. Vamos a derivar. ¿Quién se acuerda cómo derivar matrices? Porque yo no me acuerdo. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál sería la derivada de esto? En función de respecto a quién, a los pesos. A ver, ¿quién me dice cómo es que se derivaba esta cosa de acá? Esta cosa que tenemos acá. ¿Alguien se acuerda? Ya, entonces, a ver, si nos acordamos de nuestras derivadas de matrices, tenemos, por ejemplo, si tenemos una matriz A, ¿no? Una matriz A, y no, sería X, ¿no? Una matriz X, ya, una matriz X. Simple. Que tiene X sub 1, 2 y así, ¿no? 2, 1. Perdón. 1, acá sería 1, 1. 1, 2 y así, ¿no? Ya, genial. Entonces, la derivada de esto ya, acá no hay mucha ciencia, pues, ¿no? Es básicamente esto. Ya está. La matriz de identidad. Listo. No hay mucha ciencia. Pero si tenemos de repente, ¿cómo derivamos expresiones cuadráticas matricialmente hablando?
una expresión cuadrática matricialmente hablando podría ser esta, pues, ¿no? X transpuesta X. Claro, asumiendo que A es una matriz constante. Es como si yo dijera una constante C, ¿no? Es como si yo dijera C multiplicado por X al cuadrado. ¿Cómo derivamos esto de acá? Ah, muy sencillito, ¿no? Sencillito, sencillito, facilito. Ya, pero esto de acá, ¿cómo lo derivamos? Respecto de X. Esto, como esto es como si dijéramos, no sé, A multiplicado por X al cuadrado. Entonces, lo lógico es que esto sea de esta forma, ¿no? Lo lógico. Ya, pero en regla, o sea, por regla, ya, cuando nosotros tenemos de repente, no sé, de la derivada de quién, de A por X, una multiplicación de matrices, lo, lo, lo fundamental acá es que nosotros busquemos ese tipo de relaciones, o sea, ese tipo de, de especificaciones. X transpuesta A transpuesta. O sea, el X va a tener que tener una transpuesta per se. ¿Ya? En donde la derivada de esto, la derivada de esto, la derivada de X transpuesta A transpuesta, ya viene siendo A transpuesta. O sea, ahí simplemente se simplifica. Pero como no tenemos esto de acá, ojo, como acá no tenemos esto de acá, cuando vamos a derivar una expresión lineal simple de orden 1, tenemos que hacer la inversa. O sea, lo que quiero decir es que cuando hagamos una derivada de una matriz, se hace como que la inversa, siempre y cuando no tengamos esto. ¿Ya? Lo que vamos a buscar es, primero, que la matriz objetivo que queramos derivar se encuentre transpuesta. Eso es fundamental. Si no, hacemos la inversa de esa matriz. Ya. Entonces, acá en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la inversa de, la transpuesta. Era la transpuesta, ¿ya? La inversa es otra matriz. Ya, tenemos la transpuesta del vector de ponderaciones, multiplicado por quién? Por la Markov y por el vector de ponderaciones. Ya, pero esa es una constante, pues, ¿no? Entonces queda igual. ¿Cómo quedaría acá? 2 veces sigma y los pesos. Ya, acá igualito, miren, fíjense. Acá tenemos esto. ¿Qué se hace en esta parte? Como ya tenemos una transpuesta, o sea, como ya tenemos la matriz transpuesta acá, entonces se va simplemente, ¿no? Queda menos lambda 1 multiplicado por el vector de pesos. Perdón, de rendimientos. Ahora, eso de acá se toma como constante, ¿no? Se va. Y acá también igualito. Tenemos lambda 2 multiplicado por el vector de unos. Y eso es igual a 0. Ya, luego, ¿qué hacemos ahí? ¿Para qué me sirve eso? ¿Cómo se come? ¿Qué tenemos que hacer acá? Despejar los pesos, ¿no? Despejamos. ¿Cómo despejamos los pesos? Primero, esto de acá lo tenemos que pasar acá, ¿no? Ya, eso es simple. Eso es igual a esto, ¿no? Ya, listo, genial. Y lo que podemos hacer acá, como 2 es un escalar, entonces simplemente lo pasamos a dividir, ¿no? Ya, lo pasamos a dividir. Pero en ese caso, acá no podemos pasar a dividir una matriz, ¿no? O sea, no podemos decir, ah, ya, la inversa de esa matriz, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer acá? Multiplicar por la inversa de esa matriz. ¿Ok? Entonces, al final los pesos óptimos, ¿cómo nos queda? El peso óptimo nos queda 1/2 de ¿qué cosa? Ay, de la inversa de la matriz de Markov multiplicado por ¿quién? Por el lambda sub 1 más lambda sub 2 multiplicado por el vector de unos. Ok, tenemos nuestro primer resultado. Ya. Entonces,
el vector de precios óptimos, en este caso, que minimiza la varianza, ¿ya? Que minimiza la varianza sujeta a restricciones, es esto. Es un medio de la bar, no sé por qué es así, de la Barkov, la inversa de la Barkov, más esto. Ya, perfecto. ¿Y luego qué hacemos con eso, profe? Ahí acaba, ahí se quedó. No, pues, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué hacíamos después de esto? Para encontrar los demás parámetros. Reemplazamos, pues, ¿no? Fíjense que acá, o sea, lo que queremos evitar acá en la varianza son los pesos. Ya, o sea, sabemos los pesos, ¿no? Y lo podemos acá, estimar rápido, ya está. Si lo que queríamos ver es encontrar los pesos, ya está, nuestro ejercicio acabó. Pero lo que nos pide es que demostremos que la varianza mínima en este caso, de este portafolio, se ve de esta forma, ¿no? O sea, se estima de esta forma, la varianza mínima. Claro, eso nos va a ayudar más adelante para hacer rápido de Sharp y demás cosas, ¿no? Pero, o sea, el primer paso es esto, encontrar la varianza mínima. Ya. ¿Cómo hago la varianza mínima? ¿Qué tenemos que hacer? Si ya tenemos los pesos, creo que lo lógico sería, en este caso, reemplazar, pues, ¿no? Un momentito, chicos, un momentito. 5 minutitos.